Ok, muy buenos días a los que están en el Perú, muy buenas tardes a los que están en Europa. Hoy día tenemos como invitado especial al candidato al Senado por Avanza País, José Antonio García. Bienvenido, José Antonio. Quiero que primero, antes de empezar, explicarte de que este es una transmisión en donde nosotros, o yo por lo menos, permito que el entrevistado sea la persona central de la entrevista y no el entrevistador. Entonces, yo te voy a hacer solamente las preguntas que son las que nos da vueltas en la cabeza a la mayoría de los peruanos en el exterior. No te digo a todos porque habrá algunos que no tienen la misma concepción de las ideas, ¿no? Antes de empezar y de que tú te presentes, quiero decirle a los peruanos en el exterior que me están viendo que estoy haciendo una excepción de entrevistar a una persona que es candidato al Senado PEX por nosotros, que vive en Perú, pero no vive en Perú porque necesariamente no haya vivido en el exterior, al contrario, él ya les va a explicar la vasta experiencia que tiene viviendo en el exterior, porque ha sido un funcionario de Cancillería o es un funcionario de Cancillería, no sé, ya no lo dirá él, ¿no? Entonces él ha viajado por diferentes partes y conoce mucho de nuestra comunidad. Por eso es que le estoy dando la posibilidad de que él se comunique con ustedes. Dicho esto, José Antonio, te dejo para que tú hagas una introducción, una presentación tuya corta, ¿no? Y concisa. Adelante, por favor, José Antonio. Muchísimas gracias, Javier. Primero, bueno, felicitarte por tu trabajo. Creo que hay muchísima gente en el mundo que te ve, que te sigue, y obviamente por tu intermedio, un saludo muy cordial a todos los miembros de la comunidad peruana que radican en el exterior. Y efectivamente, como lo ha mencionado Javier, en el transcurso del programa vamos a ir pues respondiendo o aclarando según el caso, ¿no? Distintos matices que existen con relación al proceso electoral. Muchas gracias. Gracias, José. Bueno, queremos saber primeramente por qué has decidido tú no presentarte al Senado y no a diputados, ¿no? Y por qué vas con la marca de Avanza País. Cómo no, encantado. Mira, como ya lo has adelantado, yo soy funcionario diplomático, actualmente ya en situación de retiro. Mi último trabajo como cónsul general fue en Roma y yo pasé a retiro en el 2021. Este, Al año siguiente, el 2022, me llaman para cubrir un puesto de como asesor diplomático a la presidencia del Congreso, en donde hubo un trabajo muy, muy activo porque no solamente se debió hacer todo a una velocidad enorme, sino preparar todo lo que significó en ese momento la diplomacia parlamentaria con relación a intento, digamos, del expresidente Castillo, ¿no? De quebrar el orden constitucional. Entonces, eso significó, digamos, una experiencia algo diferente en todo lo que había sido mi trabajo, pero que afortunadamente salió muy, muy bien. En ese tiempo, quien estaba de presidente del Congreso era precisamente el general José William Zapata. Y a través de él y en infinitas conversaciones donde había una gran sintonía en lo que eran los problemas del Estado y del futuro, digamos, que se venían concibiendo en Avanza País, decidí incorporarme al partido Avanza País. Eh, yo cuando termina la presidencia del general José William Zapata, ya me retiro y no continúo también por razones personales. Estaba por nacer mi primera nieta y yo tenía que viajar, bueno, mi familia expex, ¿no? O sea, están fuera del Perú. Entonces tuve que viajar, me iba a quedar casi 3 meses, nos quedé con mi esposa mientras nacía mi nieta y bueno, acompañándolos al inicio. Ahora, pasó más tiempo y el año pasado, alrededor de octubre pasado, me llaman de Avanza País para ofrecerme justamente la candidatura al Senado
por peruanos en el exterior, dado que habían revisado mi currículum vitae y habían pues visto una enorme experiencia en muchísimos países y creo que como muy pocos PECs, ¿no? Conozco el mostrador de dos lados, ¿no? Conozco el mostrador desde el consulado y de fuera del consulado, inclusive en el Perú. Entonces, para mí fue grato. ¿Por qué fue grato? Porque cuando tú eres miembro de una institución, inclusive una institución jerarquizada como es Relaciones Exteriores, tú tienes que cumplir una serie de instrucciones que, por supuesto están muy bien definidas y con mucha experiencia en su contenido, pero tienes que cumplir. Yo he tenido algunas iniciativas orientadas a la mejora, justamente lo que tú mencionas, ¿no? A la mejora del ciudadano que vive en el exterior. Esas iniciativas, algunas se han instalado y han tenido un resultado espectacular, como en las ciudades de Paterson, de Washington, de Dallas, donde se cambió todos los procesos internos. Ahora, debo decirte que yo soy un diplomático un poquito particular, porque también soy oficial de ejército del Perú, del arma de artillería, también obviamente en situación de retiro, ¿no? Alcancé el grado de teniente y estuve 11 años en el ejército, lo que me dio, bueno, la disciplina, y el alcance, digamos, para la conducción de personas, ejercer liderazgo, etcétera, es que todo lo que es propio de un oficial del ejército del Perú. Me retiré a los 11 años precisamente para ingresar a la Academia Diplomática, en donde he seguido la carrera del servicio exterior por 42 años. Entonces tengo un total de 53 años de servicio público, eso hay que entenderlo bien. Todo mi servicio es servicio público, siempre acostumbrado a atender a las personas, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí, el ofrecimiento y mi propia perspectiva de lo que conozco y de lo que sé hacer, fue lo que me llevó a aceptar con el mayor agrado, por supuesto, esta candidatura al Senado PEX con el número 1 por Avanza País. Gracias, José. Bueno, entonces ahora viene la pregunta que nos preocupa a los peruanos en el exterior y que tú, como lo acabas de decir, estás de los dos lados del mostrador. Durante la época que has sido tú funcionario público de Cancillería, ¿qué problemas encuentras tú en los consulados? ¿Qué problemas y cómo los solucionarías siendo desde el Senado una persona que has estado, como tú mismo lo dices, desde dos lados del mostrador? ¿No? ¿Cómo no? Y muchas gracias por la pregunta, porque, bueno, yo te voy a contar no sobre lo que yo supondría, no lo que sería el futuro, no lo que haría. Te voy a contar lo que he hecho para dar solución justamente a tu pregunta. Por ejemplo, ubiquémonos en el consulado en Paterson. El consulado en Paterson, ustedes saben que la comunidad peruana que llega a Paterson desde los años 50 llega básicamente de dos lugares, de Surquillo y del Callao. Y llegan exboxeadores, exfutbolistas, muchísima gente. ¿Por qué? Porque la ciudad de Paterson, todo el contorno es como si fuera una herradura y en el otro lado está el río. Todo ese contorno eran, y quedan las estructuras, queda la infraestructura, eran fábricas textiles. Ustedes saben que el estado de New Jersey no paga impuestos a los textiles y al calzado, el único estado dentro de los Estados Unidos que no paga impuestos. Y eso es por su historia, porque ahí se confeccionaba era toda la industria textil del país estaba en Paterson. Entonces había gente pues luchadora, gente trabajadora, gente emprendedora, pero los peruanos empezaron a llegar de manera muy rápida, de tal manera que el consulado que estaba establecido para atender a una determinada cantidad de personas en muy poco tiempo quedó chico. Ahora, esto no es ajeno a otras ciudades del Perú en el mundo. La migración del Perú a partir de los 70 ha ido en una velocidad que el Estado no ha podido acompañar. Eso es primero. Ahora, seguimos con el caso de Patterson. Cuando me nombran a Patterson, me nombran precisamente porque había habido un problema grande. Los 4 funcionarios diplomáticos habían solicitado su retorno a Lima, había un problema interno del personal, y todo esto, cuando eso pasa internamente, creo que es fácil de entender, trasciende al exterior.
Ahora, cuando llego, obviamente estudio el problema. Dicho sea de paso, yo tengo también tengo un padre en ESAN, obtuve el primer puesto en todo lo que son gerencia efectiva de tecnologías de la información y tengo también una maestría en la Universidad del Pacífico sobre mejora de procesos, ¿no? Entonces, todo esto se aplicó, digamos, en Patterson. Y el problema de fondo de Patterson era de que su sistema de procesos internos estaba totalmente fuera de lugar y no era compatible con la intensidad de lo que requería el público. Entonces lo que se hizo fue, primero yo necesitaba un cambio total. Y eso es lo que pasa, como te digo, cuando uno es empleado. Así seas el cónsul general. Para cambiar procesos necesitaba el cambio de la infraestructura. Lima no me daba dinero, o sea, ya tenía un presupuesto, el presupuesto se aprueba el año anterior y ese presupuesto no hay más. Ahora, podrían incorporarlo para el año que viene, pero el tiempo para mí era valiosísimo. Ahora, eso sí fue una coincidencia. El contrato que era cada 5 años con los propietarios del local en Patterson justo estaba por terminar. Entonces se me ocurrió jugármela. Yo lo que les dije, señores, muchas gracias, pero ya el local es, digamos, no tiene el diseño que requiero para la práctica consular, así que ya hemos previsto irnos a otro lugar. Obviamente empezó un proceso de negociación, que porque me voy, que esto, que si ellos podían hacer. Bueno, para sintetizar, concluimos en que los dueños me iban a pagar toda la remodelación interna. Inclusive el sistema modular, porque si ustedes han estado en Patterson, Patterson tiene una atención al público que es muy interesante, ¿no? Y al final la atención es personalizada, que eso era lo que yo buscaba. O sea, en cada escritorio una persona y como un banco, el peruano al otro lado. Antes, cuando llegué, había una sola persona en una ventanilla que recibía a todas las personas y todo lo que le entregaban lo iba poniendo en una bolsa plástica especial, ¿no? Ponía el dinero, ponía el trámite de lo que iba a hacer, lo que le entregaban, DNI, todo eso, y esperaba que haya un grupito de unos 10, 15, y recién ahí venía una persona y se lo llevaba primero a otra oficina interna que nadie la veía, que era la caja. Ahí se colocaba, lo que costaba, el vuelto en la misma bolsa, se definían los timbres consulares, ¿no? Y una vez que pasaba, también se iba separando por trámite y después de eso venía alguien y se lo llevaba a otras oficinas donde ya se hacía exactamente el trámite. Yo dije, bueno, esto es una barbaridad, con razón Patterson. ¿Y qué pasaba en Patterson? La gente llegaba a la ventanilla, entregaba sus papeles, la chica ahí, bueno, se despedían y iba a sentarse. Inmediatamente se sentaba uno al costado, otro al costado, ellos esperando y no sabían qué pasaba en el interior. Cuando te pasa eso por 30, 40, 50, una hora, uno empieza a desesperarse, entonces empiezas a ir a la ventanilla, señorita, que mi trámite, yo ya tengo una hora, pero el otro, oiga, señor, yo estoy atendiendo, y empezó el problema, y créanme, por favor, en Patterson, en esa etapa, todos los días había mítines, o sea, la gente pateaba la pared, la pobre señorita, es decir, un tremendo, ¿no? Entonces cambiamos todos los procesos, desde cómo llegaba la persona, recibían un ticket, lo que eran procesos o trámites consulares relativamente complejos o complejos, tenían una asesoría al costado, ahí se hizo un módulo para atender al público, había una cola, había como los aeropuertos, llegaba las personas y hacían una colita ordenada, no como antes que todos se abalanzaban a la única ventanilla. Ahora era un serpentín, ¿no? Un serpentín con las cintas a los costados, espere aquí, salía, pase y así, ¿no? Ahora, no solamente eso, sino que cuando pasaban ya a atenderse, como ya hicimos una red interna con un software especial, ya la persona que estaba prevista para atender a determinada persona, ella en su computadora ya tenía todo lo que esa persona quería hacer. Llegaba la persona, se atendía, esa persona le hacía todo el trámite, hacía la impresión, le cobraba, colocaba timbres, o sea, era todo en una persona y
Después de eso el trámite estaba hecho y en ese lugar yo tenía cónsules, ¿no? Cónsules que estaban, digamos, controlando todo este movimiento y firmando los trámites o los trámites después de su revisión. Entonces, eso aceleró muchísimo y Patterson se convirtió, al cabo de 2 años, se convirtió en un referente para el servicio consular. En esa época, Washington, o sea, el Estado compró, adquirió una propiedad y mandaron al cónsul general en Washington y todo su personal a Patterson para tomar fotografías, ver cómo era el sistema, porque el sistema fue un éxito. Más adelante, ese sistema sirvió también para Buenos Aires y sirvió para Santiago de Chile, ¿no? Ahora, esa fue una enorme satisfacción porque se demostró que sí se podía. Antes yo ya había tenido una experiencia, pero no así porque tuve solamente casi 11 meses, 10, 11 meses en el Consulado General en Washington. Washington en esos años presentaba características diferentes. La mayoría de la comunidad peruana eran empleados del Fondo Internacional, del Banco Mundial, de la misma OEA. Había una gran cantidad de peruanos trabajando ahí. Y ahí tuvimos el mismo problema. Yo estaba trabajando en la embajada y me pasan al consulado y me dicen, mande su informe, pero no hay más personal y no hay más presupuesto. Entonces, ¿qué podía hacer? Yo dije, bueno, la única manera es adelantar los trámites, pues, por el web, pero no existía la página web. Bueno, tú vives en Canadá y seguramente allá encuentras esos libritos de cómo hacer una página web para idiotas, ¿no? Me compré mi librito. 3 meses me costó y casi me cuesta el divorcio porque yo llegaba a la computadora de mi casa y terminaba como Naúl en la mañana entendiendo cómo se hace una página web. Bueno, finalmente la hice. La hice con el servidor en el consulado, o sea, no contraté a nadie porque no tenía presupuesto. O sea, convertí una computadora, le puse el software de servidor y de ahí hice salir la página web. Y esa página web por primera vez fue la primera página de los consulados, ¿no? Por primera vez empezamos a atender parcialmente a los connacionales, pero sobre la base de qué? Que estén inscritos en el registro de nacionales, ¿no? Que tengamos toda su información previa. Entonces ellos desde sus oficinas o de sus casas decían, mira, necesito, por decirte, un certificado de supervivencia. Muy bien, ¿cómo está? Ya listo. Entonces estaba registrado. ¿Cuándo puedo pasar a recogerlo? Porque obviamente tenía que pasar a recogerlo. Pero más adelante tuvimos después otra cosa. Cuando teníamos ya la certeza absoluta, enviábamos por correo. La ventaja de los Estados Unidos, que no es de todos los países, es que el correo es una maravilla, ¿no? Bueno, entonces, eso, y todavía no te cuento Roma, que Roma es Roma prácticamente para mí fue ya la consolidación de todo mi experiencia anterior y ese sistema, que es una plataforma consular única, empiezas con un app para tu sistema de citas, para seguimiento. Eso era en ese momento Roma. Hoy día es mucho más que eso, porque hoy día existe la inteligencia artificial que en el 2021 no existía. Entonces, ahora, por ejemplo, en mi página web yo tengo mi oficina virtual. La oficina virtual, y por eso les digo a muchos compatriotas, yo no necesito, digamos, esperar la elección. Yo los estoy apoyando ya, ¿no? Entren a mi página web, ahí tengo mi oficina virtual, pero ¿con qué está hecho? Está hecho con chatbot, o sea, WhatsApp bot. ¿Qué significa? Que yo tengo una base de datos muy grande, que es todos los trámites, sus costos, datos de oficinas, direcciones, horario de trabajo, correos, todo ahí y con más información y que la estoy implementando. Ya tengo información sobre voto informado, información sobre el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, etcétera. Y también tengo de los lugares de votación. Entonces, hoy, cualquier peruano, independientemente de su ubicación, ¿no? Simplemente ingresa y cuando uno ingresa a mi página va a notar que arriba está, dice página, perdón, oficina virtual. Pero cuando avanza, lo sigue abajo a la derecha y abajo lo sigue el iconito del WhatsApp. Si uno hace clic en el WhatsApp, inmediatamente vincula el sistema con su propio teléfono. Entonces, con su propio WhatsApp me puede hacer preguntas. Entonces, en un primer nivel, las respuestas son con inteligencia artificial. Obviamente puede fallar, ¿no? Pero pues el 90% no. Eh, en un segundo nivel, en un segundo nivel,
dependiendo del uso horario se le responde. Ponte a alguien que esté, no sé, pues en Filipinas, ¿no? Que él tiene un horario muy distinto, se le manda un mensaje porque el sistema identifique el IP y por eso sabe de qué zona geográfica es. Entonces se le manda un mensaje y dice, mira, comunícate el día de mañana, entre 3 de la tarde y 9 de la noche, ¿no? Que para mí será pues 7 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Entonces se comunica esa hora y ahí yo lo atiendo ya personalmente. Ahora, mira, hay una pregunta que seguramente es la siguiente que voy a aprovechar de ir. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque, como tú bien dices, y lo entiendo perfectamente, ¿ah? Hay un sector de connacionales y de candidatos que dicen, o sea, si este señor es candidato por los PECs, pero vive en Lima, o sea, no nos representa, ¿no? ¿Por qué? Debería ser un PEX que tiene conocimiento de todo. Yo cuando te dije al inicio que estoy de ambos lados del mostrador, es, por ejemplo, lo que la mayoría de candidatos solamente está atrás de uno de los lados, ¿no? Y esa persona, estando de uno de los lados, al final, y mira, y lo vemos, ¿ah? Y lo vemos no solamente ahora, sino cuando esa persona sea diputado o senador, ¿cuál es el comportamiento de esa persona? La crítica, ¿no? Llevar prensa, levantar crítica. No es mi caso, porque yo estoy, como digo, en ambos lados. Entonces, ¿yo qué hago? Colaboro. Ahora, estando en el Perú, tengo una enorme ventaja. ¿Por qué? Porque como conozco ambos lados, pero yo estoy localizado donde están los ministerios, donde está el Parlamento, donde está la Cancillería, donde está la RENIEC, y dependiendo del problema del connacional, yo voy personalmente y lo resuelvo. Voy, me siento con la gente de RENIEC y resolvemos un problema. Ahora, si el candidato reside en el exterior, ¿cómo va a ayudar desde allá, ¿no? El problema de un connacional con la RENIEC. Pregunto, ¿no? Aun cuando sea senador o diputado, si vive en el exterior, tendría que estar viajando constantemente, ¿no? Entonces, yo lo que diría, yo sí critico, por ejemplo, la falta de ética, no solamente del partido, sino de la persona que acepta un cargo de este tipo sin estar preparado. Eso para mí es grave, ¿no? Pero si tú estás preparado y puedes ayudar muchísimo, como te digo, o sea, yo estoy en Perú están los ministerios, en Perú está la Cancillería, la RENIE, Migraciones, todo está en Perú. Y el problema es del connacional fuera del país. ¿Qué hace, digamos, un diputado PEX viviendo, por decirte, en Roma? Critica. No, no le dan esto para ver si la prensa lo recoge y normalmente en el Perú nadie le hace caso, pues, ¿no? En cambio, yo estoy en el Perú, me voy a la institución, le soluciono el problema y le respondo. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, por eso dicen, la ley lo acepta y la ley está bien. Pero cuando se habla del problema ético y moral es mucho más sensible, ¿no? Entonces, yo sí diría, como te lo acabo de decir, la responsabilidad ética es del partido y de la persona que no estando preparada acepta un cargo de este tipo. Y por lo demás, no, el piso está parejo, ¿no? Y todos entendemos que el connacional es nuestra prioridad. La forma es cómo le vamos a dar solución a sus problemas. Javier, micro. Ahora sí, perdón. No, gracias, José, por muy explicativa tu pregunta y claro, y muy esclarecedora. Acá viene una pregunta que tú ya seguramente lo has vivido y que todos estamos preocupados por eso. ¿Tú crees que deberían funcionar los consejos de consulta? ¿Tú crees que está bien que haya tenido una para de tantos años esos consejos de consulta por des- vamos a decir así, vamos a buscar una palabra adecuada, porque Cancillería se le ocurrió poner una valla electoral que no la tenemos ni siquiera para elegir al presidente de la República? ¿Cuál es tu opinión sobre los consejos de consulta? Bien, muchas gracias. Mira,
Creo que para entender bien los consejos de consulta hay que referirnos al inicio. Los consejos de consulta no nacen en el Perú, nacen en México, pero con una forma diferente. Los consejos de consulta es una iniciativa privada. Es una iniciativa privada que tiene sí un componente en el Ministerio de Asuntos Exteriores mexicano, pero es una parte, es un componente, porque es financiado por el sector privado. En el caso de México, y por muchísimos años, solamente está referido a los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta, tú sabes que los consejos de consulta y la matrícula consular aparecen en el Perú igualito al mismo tiempo, pero su historia es mexicana. Ahora, ¿y por qué? Porque en México, México toma muchas cosas de los Estados Unidos. En Estados Unidos existe, digamos, algo que está respaldado por la Constitución de los Estados Unidos, que es la libertad. Y la libertad tiene que ver con la privacidad. En Estados Unidos, por esa razón, no existe un registro único de identidad. Entonces usan una licencia de conducir, a veces el pasaporte tiene un carnecito más pequeñito, ¿no? Su pasaporte interno. Entonces, México, que también practicaba, ¿no? La libertad, bueno, en esos años, ahora no sé, este, y bueno, entonces, ¿qué hizo México? Lo hizo para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México en esos años, ahora creo que tiene 2 millones más, tenía 24 millones de mexicanos en los Estados Unidos. No constantemente, ¿no? Pero más o menos unos 15 a 16 millones eran trabajadores eventuales, que eran los trabajadores que cruzaban la frontera para ir a la cosecha, ¿no? Algunos se quedaban para la siembra del año siguiente, pero sobre todo el grueso iban a las cosechas. Y se quedaban pues 4 o 6 meses y de ahí regresaban, ¿no? O más. Entonces, toda esa gente en México no era sujeto de nada, no eran nada, no tenían pasaporte. Al no tener pasaporte, no tenían ningún documento de identificación porque cruzaban ilegalmente. Entonces, a México se le ocurre la idea de, bueno, hay que darles un documento de identificación. ¿Quién? El consulado. Entonces, por eso le llaman la matrícula consular. Bueno, ¿qué pasó con este preámbulo? Yo estaba en Washington en esa época. Llega un embajador a la OEA, un embajador brillante, joven, con mucho entusiasmo de hacer cosas, pero a veces sin el conocimiento profundo de las cosas. Este embajador llega a ser canciller y entonces, y se hizo muy amigo del embajador mexicano cuando estaba en Washington. Él toma las ideas de México y siendo canciller las impone para el servicio exterior peruano. Pero ahí viene el primer problema. No era el medio un medio similar para colocar ni matrícula consular ni consejos de consulta. Entonces, él trata de modificar las cosas, ¿no? Y se hace prácticamente en una elección. Yo te debo confesar algo, y te lo digo no solamente, digamos, con pena, sino también, ¿cómo te digo? Con una especie de sentimientos encontrados por la manera como se ha dado la mayoría de las veces mientras yo he estado. Eh, si no hay valla, ¿no? Simplemente llegaba uno o había 1%, ¿no? Se cumplía. Una persona salía elegida, eran 10 miembros del Consejo de Consulta. Una persona salía elegida con 3 votos. Entonces llevaba pues a su esposa, a su cuñado y a su hijo, y tenía 3 votos. Ya era miembro del Consejo de Consulta. Ahora, también tú creo que comprendes muy bien, no todos los peruanos, porque yo sí he hecho estadísticas, solamente el 6,7% de la total de la comunidad peruana, ¿no? Del total de la comunidad en Estados Unidos, ¿ah? No lo he hecho en otro lado, desea o quiere participar de una organización peruana. El resto no, el resto está trabajando normal, va al consulado cuando tiene necesidad, pero si no, no. Ahora, de ese 6,7%, hay un pequeñísimo porcentaje que quieren ser líderes. Entonces llegan y crean su organización. ¿Por qué crees tú que hay en una ciudad hay tres
asociaciones del Señor de los Milagros, o 4, ¿no? Es porque cada persona desea conducir una organización. A veces, eso lo he visto en Jersey, ¿no? Es presidente de su organización, listo, presidente, invitado para acá, para allá. Pasan los años, la organización se va ampliando y le dicen, oye, compadre, ya pues, ya mira, ya son 5 o 6 años, hay que hacer elecciones, ¿no? Hay que renovar. Hacen elecciones y él no es elegido. Entonces, ¿qué hace? Renuncia a eso y va y crea su otra organización. Y a veces tenemos muchas organizaciones que no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, parte de eso yo creo que ese es el lado del otro lado, ¿no? O sea, cuando uno dice, sí, consejos de consulta, pero hay que ver el otro lado también. Ahora, yo sí creo que la comunidad tiene que estar representada. Ahora, yo he tenido consejos de consulta en New Jersey, se pudo elegir y para qué fue una experiencia maravillosa. Pero lo tuve un año, 1 o 2 años en Jersey. Y después no más. En Roma, ni un año. En Dallas, ni un año. Esto empezó en Dallas. En Dallas había organizaciones muy activas que hacían de tu folclore, esto, organizaban eventos. Entonces, como no elegimos consejo de consulta, yo lo que dije fue, a ver, vamos a invitar a todos los presidentes de las organizaciones. Creo que llegaron 12 presidentes de organizaciones. Muy bien. Yo necesito un consejo de consulta, pero no de 10 personas, quiero 5 personas. Ustedes son 12. Ustedes entre los 12 elijan 5. Esos 5 van a ser mi consejo de consulta los primeros 6 meses. Y después nos reunimos y volvemos a hacer las elecciones. Si a alguien les ha funcionado a ustedes, lo reeligen. Quien ha estado pues medio apagadito quedará para que continúe su proceso de formación, ¿no? Me funcionó tan bien que lo adopté cada vez, cada vez que no formaba consejos de consulta, adopté ese sistema y fue mucho más eficiente porque llegaba a más gente, a mucho más gente. O sea, en el mismo Jersey, en Dallas, por ejemplo, hay mucho de los concursos nacionales de marinera, la relación con el Club Libertad, y ahí funcionaba todo perfecto, ¿no? Entonces, lo mismo lo usé en Roma. En Roma, los 5 años, ni siquiera llegaba una persona, ni siquiera el candidato que se había inscrito llegaba a votar. No llegaban. Seguramente era otra la problemática, pero haciendo lo que te acabo de explicar, me funcionaba muy bien, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces el conocimiento tiene que ser de ambos lados, porque de un lado a veces te puede tergiversar la propia percepción hacia el futuro, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se materializó de mal todavía? Porque fue la propia insistencia de la comunidad, muchos líderes de la comunidad y muchos congresistas, ¿no? Que por ganarse votos y sin conocer el tema, fueron ofreciendo y definieron normativa que no se ajusta a la realidad, ¿no? El tope de la Cancillería que tú acabas de explicar no es de la Cancillería. El tope es de la ley. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que conocer, hay que saber, ¿no? Para poder justamente ayudar al connacional. Porque cuando el connacional por varios años va acumulando, ¿no? Una corriente de opinión, se lo cree y empieza una lucha que no tiene sentido porque partió de una base errada o desinformada, ¿no? Pero su intención es buena. Entonces, si esa persona rescatamos todo ese ímpetu de servir que tiene, pero le damos la información correcta, es diferente. Y el Perú en general, ¿ah? Empezará a construirse mejor. Ese es nuestro problema que no digo es del PEX, no, es problema general de nosotros los peruanos. Tenemos una cierta intención, digamos, de transcurrir por ese camino, ¿no? Bueno, Javier, continuemos. Bueno, me vas a permitir una licencia en esto, ¿no? Porque yo, sí, en los 30 años que he vivido fuera o que vivo fuera de Perú, he participado desde el inicio de los consejos de consulta, ¿no? Y los primeros años, ¿no? Funcionaron bien. Es cierto,
que mucha gente llevaba el bus de la amistad, que le llamábamos nosotros para que lo eligieran a él como miembro del Consejo de Consulta, o invitaba el chifa para después de las elecciones. No, es cierto, pues ese es el folclore peruano, desgraciadamente el folclore peruano. Cuando yo llegué a Toronto, a Canadá, existían diferentes clubes de peruanos para jugar furbito los fines de semana, llevar sus ollas a los parques de comida peruana y, y no estaban organizados. Tengo la suerte de ser el que organizó la comunidad peruana en Toronto. Es tanto así que yo fui el primer presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Canadiense. Y sí, no me gusta quedarme más de un año, ¿no? Terminó el mandato y a otros al esto, yo no me gusta. Había el Señor de los Milagros, sí, y que estaban peleándose por ver quién se llevaba el anda de una iglesia a la otra, ¿no? Pero eso es idiosincrasia peruana. Entonces, yo no le he hecho la culpa que al Consejo de Consulta perdió su esencia. El problema fue que muchos de los peruanos de los consejos de consulta del mundo, como lo que tú estás eh, contando, tomaron una actitud diferente a la que teníamos nosotros, por lo menos en Toronto. Nosotros sí teníamos una reunión mensual con el cónsul, nosotros sí teníamos una agenda planificada, ¿no? Están los libros de acta que tenemos actualmente, ¿no? La última consejera del Consejo de Consulta de Toronto también está siendo candidata ahora, ¿no? Por, por el partido de Vizcarra, ¿no? Y es una defensora de los consejos de consulta, pero el problema, ¿sabes cuál es? A mi manera de entender, José, ¿no? Es que Cancillería, como tú mismo dices, ¿no? El porcentaje de peruanos que se involucran con la comunidad es mínima de la totalidad de los que viven afuera. Pero la Cancillería nunca hizo el, digamos, el trabajo de explicar para qué servía el Consejo de Consulta. ¿Para qué son los consejos de consulta? El consejo de consulta no es para fiscalizar al consulado. Y se tomó eso, mucha gente tomó eso como que fiscalizaban al cónsul. No tenía por qué fiscalizar, había que trabajar. En ese caso, por eso te digo yo, en este caso, en el primer consejo de consulta, ¿no es cierto? Se hizo ver de que no había una organización en Toronto de todas las asociaciones, ¿no? Y no existía, ¿no? Una cámara de comercio, ¿no? Y se montó en un, bueno, no sé, cada consulado tiene partidas distintas, ¿no? Se montó justamente una reunión en un hotel, ¿no? Para poder juntar a la mayor cantidad de peruanos y se hizo la elección del primer, digamos, eh, eh, directorio, ¿no? Eh, ¿cómo te digo yo? ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me fue la palabra ahorita, pero se creó el primer, eh, este, se me fue la palabra. No, No, te preocupes. pero hubo, digamos, algunos hechos muy importantes, ¿no? Y se hizo muchas veces, ¿no? Desgraciadamente se fue perdiendo el interés de la gente en participar. Como tú dices, en Roma no llegó ni el candidato, imagínate, entonces ese es un extremo. Pero yo creo que se podría mejorar. Te lo pongo a tu criterio, ¿no? Que así con la experiencia que tú has tenido, ¿no? Debería poder buscarse la forma de mejorarse, porque la comunidad necesita tener una interrelación con el consulado y con el gobierno y Sin duda. con los congresistas que ahora estamos eligiendo. Hasta el año 21 no teníamos, elegíamos en Lima, no teníamos representantes propios. Y también esta vez los dos primeros han sido una catástrofe para nosotros y ojalá no se repita en este año en las elecciones y tengamos realmente congresistas que sí vean por las necesidades de los peruanos en el exterior. Bueno, ya me pasé de la licencia que te pedí. Voy a seguir con las preguntas. Solamente te lo dejo para que lo vayas viendo. Hay diferentes factores de los consejos de consulta, ¿no? Así es. Creo que los consejos de consulta deberían funcionar con una mejora, por supuesto, ¿no? Pero debería haber una forma de que pueda elegirse los consejos de consulta y que sirva de nexo entre los
peruanos que vivimos fuera, el consulado y nuestros representantes al Congreso, que van a haber ahora tres, ¿no? Un senador y dos diputados. Bueno, eh, dicho esto, ¿no? ¿Tú crees, ¿no? O tú tienes pensado que la representación de la distribución de escaños para los peruanos en el exterior debería mejorarse o está bien como está definido dos y uno? Sí, mira, yo tengo un criterio, digamos, más es personal, pero sobre todo, de alguna manera, con una cierta influencia de lo que he venido escuchando, tal vez inclusive más recientemente de lo que he escuchado antes, ¿no? Lo primero que es la lógica. Eh, la distribución que hace el Jurado Nacional de Elecciones, digamos, para digamos, identificar cuántos candidatos corresponden por cada región en los que son distritos electorales, se hace por población, ¿no? Ahora, eh, existen ahí dos corrientes, ¿no? Una corriente, los peruanos en el exterior, que podrían ser 3,5, 4 millones, en fin, no hay un número exacto, ¿no? Pero lo que sí hay un número exacto es de votantes, ¿no? Que son más o menos 1.600.000. Podría hacerse, digamos, de esa manera, pero después viene el segundo punto de vista. Es cierto, ¿no? Existe esa cantidad, pero existe, pues, 1 millón en Estados Unidos, 300.000 acá, 200.000 acá, y nos vamos por todo el mundo, ¿no? Entonces viene la disyuntiva. Yo calculo que esto ha sido lo que de alguna manera ha motivado que se haga como ahora. Han tomado, digamos, la segunda opción. Es evidente, ¿no? Porque no corresponde, digamos, la cantidad de congresistas previstas para estas elecciones con la totalidad de un distrito electoral que está repartido en todo el mundo. Entonces, me parece que eso ha sido. Ahora, habría que ver este, el interés del connacional, ¿no? Hay que llevarlo al Parlamento, sobre todo a diputados, para generar un debate nacional. Y es un debate nacional que tiene que prever todos los factores, ¿no? Interés del Perú, interés del Distrito Electoral 27, y de ahí, digamos, sacar, digamos, un cierto razonamiento. Y esto te lo digo por qué. Solamente dos de los 130 diputados son los que van a poder plantear, ¿no? Los proyectos de ley. Esos proyectos de ley tienen que ser aprobados por el Pleno, o sea, 130 diputados. Esos 130 diputados tienen que aprobar esto después de que el proyecto de ley ha sido repartido a los distintos ministerios u oficinas, o en fin, o superintendencias que corresponda según el caso. Ellos van a recibir todas las respuestas. Todo esto lo van a hacer, digamos, un análisis conjunto, y la comisión que tenga a su cargo lo va a sacar al Pleno. Los dos representantes de los peruanos en el exterior van a votar a favor, eso está claro, pero tendríamos que ver también el resto cómo va a votar. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que hacer lobbies internos, ¿no? Hay que hacer sinergias, hay que explicar, digamos, tal vez de una manera diferente a nivel comisiones, hasta que pase al Senado. En el Senado, nuevamente, ¿no? De los 60 senadores, solamente uno va a llevar la voz de los PECs. Entonces, nuevamente tenemos que tener la capacidad de negociación, ¿no? Con fundamentos muy sólidos para poder ir generando alianzas, buscando, digamos, colegas, amigos, para tratar de que la elección sea en favor de los PECs, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy importante dialogar, la proactividad y no la crítica y el enfrentamiento, como se ha venido. O sea, ¿por qué han fracasado los actuales? ¿Por qué? Porque llevaban prensa a Madrid, las colas son esto, escándalo, y eso llegaba al Perú. Escándalo, escándalo. Es una táctica errada, porque eso no ayuda.
¿no? Entonces, yo sinceramente yo creo que soy el único que mi aspiración es la colaboración, no la crítica. Porque aun cuando pueda hacer mal, uno colabora para arreglar. Pero si uno critica, no hace nada y tampoco corrige, porque nunca da la solución, solamente critica, es la explosión. ¿No? Yo tengo las suficientes herramientas y el conocimiento para proponer soluciones y te las puedo contar, digamos, más adelante cuando hablemos de los 4 ejes de mi campaña. Ok, ok, José. Bueno, dicho esto, hay un debate actualmente entre varios sectores de los peruanos en el exterior. Tú mismo lo has dicho, hasta el año 70 había muy pocos peruanos en el exterior, la Cancillería se abastecía en atender a los peruanos que vivían fuera, que eran empresarios o estudiantes generalmente, pero después del año 70, de los 80, mejor dicho, después de los 80, hubo una explosión demográfica de salida de los peruanos hacia el exterior que les reventó en la mano también a Cancillería porque su capacidad de atención era ya imposible de atender a tantas personas que fueron llegando, con diferentes métodos, diferentes formas, ¿no? Eh, y entonces, las constituciones anteriores, todas, ¿no? Las constituciones, no tenían ningún capítulo sobre los peruanos en el exterior. Muchos, los que están en contra de que se incluya en la constitución un capítulo de peruanos en el exterior dicen, no, ya ustedes están incluidos porque son peruanos y como peruanos tienen toda la constitución de ustedes. Si ustedes quieren un capítulo especial, tendrían que ponerse un capítulo especial para Madre de Dios, para Purímac, para todos los demás distritos electorales. Pero no es ese el afán de los que pregonan, sino de que, por decirte, no en estas elecciones, para elegir a los candidatos a los partidos, a las primarias, los peruanos en el exterior no tenemos representatividad, no podemos ir a votar, ¿no? Ni tú pudiste ir a votar en Avanza País, ¿no? Para poder elegir a quienes iban a ser los candidatos por los peruanos en el exterior. ¿No? Porque la RENIEC y Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE no nos reconoce como una región PEX, no nos reconoce como una región extraterritorial. Y llamémosle como lo queríamos llamar, ¿no? Entonces decíamos, en la Constitución debería existir alguna forma de que nos den los derechos que tienen los demás peruanos y que nosotros no los tenemos por vivir fuera. Hay algo que tú has dicho que es cierto. 1 millón en Estados Unidos, de los cuales el 400.000 viven en Patterson, ¿no? En New Jersey, ¿no? Y el resto de Miami, Los Ángeles y Nueva York, el estatal probablemente, ¿no? Y los demás países no tienen menor cantidad de peruanos. Argentina y Chile son los siguientes que tienen mayor cantidad de peruanos, ¿no? Más que Europa inclusive. Pero bueno, es difícil hacer una sola cosa pero habría que buscar, tú como un senador y tu diputado PEX de Avanza País, tendrían que buscar alguna fórmula en donde se pudiera, digamos, incluir que nosotros tengamos, ¿no? Los derechos. Entonces, hay esta consulta que se está haciendo entre los diferentes constitucionalistas, uno está a favor, otros en contra, de añadir en la Constitución, ¿no? Un capítulo especial sobre los peruanos en el exterior, ya que ahora somos más de 5 millones, porque en una entrevista pasada me sorprendió uno de los candidatos. Todo el mundo dice, somos 3,5 millones, 3,5 millones. Sí, 3,5 millones, pero tú lo acabas de decir, tu nieta nació fuera, ¿ya? Entonces no estamos considerando a nuestros hijos y a nuestros nietos que nacieron fuera. Yo también tengo nietos que viven fuera, ¿no? Mis hijos viven todos afuera. Entonces, algunos ni siquiera tienen DNI, porque tampoco ha habido una corriente de poder hacer que el peruano siga manteniendo su identidad como peruano. Ahí yo quiero hacer un acápite aparte, ¿no? Me saco el sombrero por el mexicano, ¿no? El mexicano es mexicano hasta la muerte, ¿no? Podrá estar en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Pero sigue siendo mexicano, ¿no? Y a los hijos los escribe con consulado mexicano. Nosotros no tenemos esa cultura, vamos a llamarla así. Entonces, ¿tú crees que debería incluirse un capítulo especial en la Constitución y tú cambiarías la actual Constitución? ¿Llamarías a un proceso constitucional para crear una nueva Constitución? ¿Qué opinas sobre eso? Mira,
Este, esa respuesta es muy interesante, pero me estás preguntando, digamos, a título personal, ¿no? Te voy a responder en la misma perspectiva. La Constitución tal vez sea lo más valioso que tiene un país y define una ruta. Yo pongo como ejemplo, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos. Es una constitución que nunca se ha modificado en su esencia, pero sí tiene adendas, ¿no? Que de alguna manera van actualizando ciertas cosas. Pero ese país nace con la bandera de la libertad y eso no lo cambia nadie, ¿no? Entonces, muchos de los excesos a veces los hacen con la bandera de la libertad. Pero ¿a qué voy con esto, no? De que nuestro país tiene un desarrollo histórico diferente. Debemos recordar que, por ejemplo, los procesos coloniales de la Gran Bretaña tenían unas diferencias tremendas con la de los españoles, ¿no? La Gran Bretaña llegaba y cuando conquistaba arrasaba, o sea, no dejaba vivo, digamos, al nativo. ¿No? Y a los que quedaban, bueno, van a reservas, ¿no? Y que aquí están hasta ahora, ¿no? Hasta ahora tienen, claro, ya con diferente, pero eso es producto de esa política que viene desde 3, 4 siglos atrás. Los españoles, en cambio, ellos favorecieron la interrelación y el respeto a las comunidades nativas. Hay que recordar que Isabel de Castilla emite un decreto por la cual permite el matrimonio entre españoles y nativas, y al revés. Entonces, eso, digamos, viéndolo históricamente, varía mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra comparación, ¿no? El Perú con Brasil. Brasil, digamos, tiene una colonia diferente también, pero ellos tienen, como con un territorio tan grande, tienen muchos procesos migratorios. Y ellos, perdón, un segundito, ¿ah? Perdón. ¿Ellos qué hacen? Hace mucho tiempo, ¿ah? Tal vez 70, 80 años atrás, Brasil define y dice, el Brasil debe buscar la raza brasileña. Aquí el brasileño es brasileño. No soy brasileño con pero. ¿No? Tú sabes que eso es muy usual, sobre todo en Lima. No, yo soy peruano, pero de ascendencia, ¿no? Francesa o pero español o lo que sea. Entonces, esa mala costumbre nuestra, ¿a qué nos ha llevado? Ha llevado a que desde grandes pensadores y escritores nuestros, y retomadas sus frases por algunos políticos en los últimos 20 años, y lo sigan diciendo, ¿no? El Perú es un país multicultural, es el país de todas las sangres, lo que no deja de ser cierto. Pero si tú lo analizas políticamente hacia futuro, lo que estás incentivando es la separación. El Perú tiene que tener peruanos dentro, viviendo en el Perú. Peruanos, que soy de raza. No, tu raza es peruana, porque tú has absorbido, digamos, como nación peruana, has absorbido valores y estos de diferentes partes, pero que te han formado como peruano. Entonces, yo creo que es tiempo, ¿no? De que nosotros dejemos de decir lo que para mí es parte de ese problema tan grande que es el racismo que tenemos acá. Nosotros tenemos que todos nosotros somos peruanos y esta es nuestra identidad, esta, ¿no? Como comemos, como esto, todo eso es Perú. Ya no debemos estar de todas las, no, tú eres blanquito, no, tú eres este cholito, tú eres del Ande, tú eres el, no, porque eso nos retrasa como nación y no seguimos adelante. Entonces, cuando tú me hablas, por ejemplo, de la Constitución no es algo para que llegue una corriente y se cambie. Llega otra corriente y se vuelve a cambiar, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con los últimos 30 años? El Perú no ha dejado de crecer, pero como todo, es
perfectible, ¿no? Y perfectible en alguna de las aristas, sobre todo de trasfondo político y con consecuencias políticas, que efectivamente pueden ser mejoradas, pero pueden ser mejoradas también con una ley, ¿no? Similar, digamos, a las adendas en Estados Unidos, una ley, y se realiza, ¿no? Pero es, digamos, tan importante y tan, ¿qué digo? Pues como decir, el manto más grande de un país es su constitución y no puede estar sujeta a corrientes que son temporales. Acuérdate, en Estados Unidos, por ejemplo, hace 3 años, ¿no? Cuando estaba Biden, y eso se irradió en muchas ONGs y sobre todo en el Perú, la corriente de género, los baños transgénero. Bueno, todo eso llega a Trump y lo cambia. Entonces, acá hemos tenido lo mismo, sobre todo en educación, ¿no? Con el apoyo de USAID, con el apoyo de otras ONGs, teníamos libros para tercero o cuarto de primaria que yo los veía y me espantaban, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso, ¿no? Debemos dejar las corrientes y debemos tratar de buscar el interés nacional. Cuando tú ves el interés nacional y lo pones en la perspectiva de desarrollo, te das cuenta que tal vez es más fácil, ¿no? Es decir, no, no con el proceso histórico, no con el paso de los años necesitamos estar yendo, o sea, un vaivén de lado a lado, por las corrientes externas sobre todo, porque no son corrientes políticas, ¿no? No son corrientes nuestras, son corrientes externas que han fracasado terriblemente en la Venezuela del siglo XXI, bueno, en Cuba ya ni qué decir, ¿no? Y otros más atrás que han cambiado de alguna manera, pero el Perú tiene que tener el conocimiento del mundo para definirse como país y seguir adelante. O sea, ahí yo creo que tienes mi respuesta sobre la Constitución. Ok, gracias, José. Eh, Acá viene una pregunta que nos hacemos todos los peruanos que vivimos en el exterior ahora, después de la amarga experiencia de los dos congresistas que hemos tenido, ¿no? ¿Tú crees en la rendición de cuentas? ¿Tú seguirías gastando dinero del erario nacional para tus viajes de representación? Mira, a ver, la primera pregunta es con relación a la rendición de cuentas. En mi proyecto de campaña, en mi proyecto de campaña hay rendición de cuentas semestrales, ¿ya? Independientemente de la rendición de cuentas al Congreso, independientemente de eso. Ahora, a mí no me conviene como candidato. Tú sabes de que la vía para llegar al Congreso, pues es la vía nacional, los distritos electorales, entre ellos los PECs. Con eso llegas al Congreso. Pero una vez que estás en el Congreso, tu responsabilidad cambia y continúas representando a tu distrito electoral, pero tu responsabilidad es nacional. Eh, Cuando uno se sienta en una curul de diputado o de senador, la visión tiene que ser una visión de estadista. No puede uno simplemente centrarse, ah, no, yo represento a Junín, entonces solo Junín, solo Junín. No es así, porque el senador que llega por el distrito electoral Junín se convierte en un senador nacional y tiene que atender todo el espectro de los problemas de la política nacional, todos, y ser bueno en todo. Eso es lo que nos ha pasado recientemente con el Congreso actual. Llega gente que seguramente su mensaje fue muy, digamos, orientado a un sector, el sector los elige, pero si queda, se queda desconociendo el resto y tenemos este resultado. Yo creo que quien acepta la candidatura para una curul, sea de diputado, sea de senador, tiene que ser muy consciente de la responsabilidad que ello implica y de su propia capacidad para resolver problemas. Ahora, la segunda pregunta. ¿Yo tomaría dinero del erario nacional para viajar al exterior? La respuesta es sí, siempre y cuando esté dentro del programa de trabajo, ¿no? Y dependiendo de dónde. Porque, por ejemplo, yo no voy a, o sea, por decirles a ustedes, gastos de semana de representación. No, pues, o sea, todas las semanas de representación yo no voy a estar yendo a Tokio,
a Singapur, ¿no? No, no es, mira, en este momento, y te lo voy a demostrar, ¿no? En este momento, la tecnología te permite estar en distintas partes. Una de las grandes críticas, ¿no? A Lizarzaburu y a Ceballos es que una vez que se sentaron en su curul, no han atendido a los PECs y todo eso. Yo te dije desde el inicio, yo tengo mi oficina virtual donde te puedes comunicar ahora siendo candidato. Y obviamente, si tengo el honor de recibir el favor de ustedes, esa oficina virtual del candidato se convertirá en oficina virtual del senador, donde estaremos constantemente en contacto, porque eso ya está. O sea, yo no les digo, lo voy a hacer, no, ya está hecho. Entren a mi página, joseantoniogarciatorres.com, y ahí le encuentran. Ahí encuentran mi biografía, los 4 ejes de mi campaña y todo lo que estoy proponiendo, ¿no? Entonces, a través de las redes sociales y el contacto, yo puedo tener, digamos, estar en contacto con los PECs de todo el mundo. Entonces, no necesariamente tendría yo que viajar para escucharlos allá, si los puedo escuchar acá. Y si yo estoy viviendo en Singapur, ¿cómo escucho al de Estados Unidos? ¿Cómo escucho al de España, al de Buenos Aires, ¿no? Entonces, es mejor estar, en mi caso, ¿no? Es mejor estar en el Perú, recibir todas sus comunicaciones y solucionarlas, porque como te dije al inicio, pues, perdona, me voy a la RENIEC, me voy a la Cancillería, a donde corresponda y se solucione el problema y le respondo. No tengo que viajar de allá a acá para tratar de solucionar, ¿no? Ese es una. Ahora, la misma tecnología, en el caso ya, mira, ¿cuál es el problema mayor? No solamente para los peruanos es lamentable, para los consulados es una cuestión de presupuesto. La asistencia legal, fíjate, ¿no? En Estados Unidos, en mi época, la hora de un abogado fluctuaba en los $600. Hoy día son $1,400 la hora. Inclusive si ese abogado viaja, ¿no? De un estado a otro país, él cobra las horas de vuelo, ¿no? Entonces, si viene acá, pues cobra 7 horas o 7 horas por 1,400, ese es su sueldo, ¿no? Y solamente en el traslado, ¿no? Antes de resolver nada. Ahora, fíjense cómo la tecnología y la inteligencia artificial ha venido evolucionando. En el Perú ya existe, es un software de inteligencia artificial que está orientado al sistema judicial del Perú. Hoy día, y lo tienen ya los jueces acá, los fiscales también. Hoy día, por ejemplo, ¿se acuerdan que los expedientes en el sistema judicial pues son expedientes de 400, 500 hojas, ¿no? En las versiones gratuitas no aceptan esa cantidad, pero en las versiones de pago, ¿no? Las premium, tú puedes agarrar un expediente completo, meterlo a inteligencia artificial orientada al sistema jurídico peruano y te va a dar lo que tú le pidas en el prompt, ¿no? Te lee todo y te va a dar lo que tú quieres. Aparte de eso, tú le dices, revísame toda la legislación normativa sobre esta materia y algo más. Revisa toda la jurisprudencia peruana sobre este tema y sobre todo eso me haces un análisis y me das las conclusiones. Ahora, ¿por qué me refiero a esto? Porque en este momento creo que el 60% de los países ya tiene algo así. Y muy pronto, en un año, prácticamente todos los países van a tener su propia normativa. Y en el caso de Estados Unidos, ustedes saben que cada estado tiene su propia normativa, ¿no? Entonces, los consulados deben comprar esas licencias. Y cuando viene un caso de asesoramiento para una persona que está detenida, ustedes saben de que los consulados no podemos intervenir. ¿Por qué razón? Porque ningún país puede intervenir en los asuntos internos de otro estado, ¿no? Entonces, lo único que tiene que velar los consulados es que al connacional se le dé el mismo trato y bajo las mismas leyes de un nacional de ellos. Entonces, esa igualdad, esa línea, digamos, horizontal, es lo que deben prever los consulados. O sea, que no se abuse con el connacional, que no se aplique la misma ley, que no se le otorgue el abogado de oficio que debería tener si es que no lo puede pagar. Hay muchos que los pagan, pero hay muchos que no tienen, ¿no? Entonces, les corresponde un abogado de oficio
Pero esa persona, no sobre todo él, sino los familiares, llegan a los consulados con unos dramas y el consulado debe estar en condiciones de ofrecerle una asesoría, ¿no? ¿Qué deben decirle al abogado? ¿Dónde? Referencias a qué artículos de la ley penal, civil, etcétera? Y eso lo pueden tomar de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no es lo que va a resolver el caso, pero sí es la asesoría que un consulado puede dar a los familiares para que puedan conversar con el abogado y orientar mejor su problema. ¿No? Y eso sería para todo el mundo. Entonces, con eso, con la inteligencia artificial, estaríamos solucionando un problema. De llegar al Senado, obviamente eso pues se va a hacer inmediatamente, ¿no? Y una de mis líneas directrices, digamos, de mis ejes de acción, es precisamente la automatización del servicio consular con una plataforma única. Todo va a empezar en un app, ¿no? Entras a tu teléfono, lo primero es tu cita, tu registro, ¿no? Entonces, una vez que tú tienes el registro, ya ganaste mucho tiempo, porque ya no, nunca más se te va a volver a pedir DNI, bueno, el DNI para identificarte, obviamente, pero el DNI tiene un código de barras que el lector del consulado lo lee e inmediatamente ya cargó toda tu información al sistema. Cualquier trámite que tú hagas tiene ya los campos, los espacios para que el sistema ponga tus datos inmediatamente, ¿no? Ponga tu nombre de apellidos, nombres de apellidos, tu dirección, tu número de DNI, en fin, todo lo pone automáticamente y el trámite, pues en lugar de durar, ¿qué te digo? Pues 20 minutos, te dura 3 minutos. 3 minutos. Lo he probado en Roma, o sea, parte está hecho, pero al final ese sistema que lo hemos probado en Roma no se ha aplicado a los consulados. Parte de mi misión es esa, ¿no? Que los consulados puedan tener lo mejor que la tecnología ofrece en beneficio del connacional. Ah, perdona, me faltaba, tienes el teléfono, perdón, el micrófono lo tienes bloqueado, Javier. Pero mira, me faltaba complementar cuando yo te dije que si está planificado, sí. ¿Por qué te digo sí? Sí usaría los recursos del Estado para viajar. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que van desde Canadá, muchos, ¿ah? Hay reuniones anuales que converge a representantes de todas las comunidades del Perú, en Canadá y en Estados Unidos, y a veces de México y a veces de Japón. Yo he participado de algunas de ellas. Cuando hay un evento de esta magnitud, ¿no? Quien los representa ante el Congreso debe estar presente, diputados o senadores, porque ellos son los que generan la invitación. La invitación se lleva al Congreso para pedir la autorización de viaje justamente en una semana de representación, ¿no? Y en ese sentido yo sí estaría de acuerdo porque eso permitiría que el congresista participe de las reuniones de los peruanos donde realmente exponen sus problemas, ¿no? Y estos problemas deben ser resueltos parcialmente con los consulados, pero con la normativa que pueda orientar el Congreso del Perú. Sí, bueno, José, no, sí, yo te estaba diciendo, sí, lo que pasa es que el sol hoy día acá está fuerte, estaba afuera, así que he tenido que entrar porque me estaba chicharrando. Estamos gozando de un rico Qué verano, suerte, qué suerte. No, sí, yo hago lo mismo, ¿no? gozando de un rico verano ahora acá en Perú. Ya me toca irme al verano de allá, del norte. Así es, Pero así es. bueno, este, quiero hacerte hincapié a algo que es importante y que le estoy diciendo a todos los candidatos. Ustedes saben la forma de elección que tenemos y cómo es que pues, se pasa las vallas y cómo es que sales elegido tú. Existe la bendita cifra repartidora, ¿no? Y ese es el problema que tuvimos en el 21, que permíteme compartir contigo, ¿no? Unos datos que tengo yo de la vez pasada, de estas, eh, no, no los tengo ahorita, parece que se me fueron de la pantalla. Eh, Hay algo que la gente no sabe y que tú tienes que hacer hincapié ahora que quieres ser senador.
Lo primero que tienen que hacer los peruanos en el exterior, y por eso pido a todos los candidatos que hagan un esfuerzo de educación electoral a los peruanos en el exterior, tienen que marcar primero el símbolo, así como lo tienes tú marcado a tu lado izquierdo, derecho tuyo, ¿no? El símbolo del partido. Si no escribes el símbolo del partido, no entras a la cifra repartidora. Puedes pasar el 5% en la lista de senadores, ¿no? Pero puedes que no pases a la cifra repartidora porque tu partido no obtuvo los votos necesarios para repartir, en tu caso, un solo curul. O sea, es mucho más difícil. Tú has optado por una eh, fórmula más difícil, que es un solo candidato que va a salir electo. Entonces, si es que Avanza País, en el caso tuyo, no tuviera la mayoría de votos como partido, así tú tengas 10.000 votos, ¿no? Pero el partido no tiene los 10.000 votos, no podría salir tú electo. Entonces, yo estoy pidiendo que la gente entienda que antes de poner tu número, tiene que marcar el símbolo del partido en la columna del Senado PEX, Es porque lo así, primero que debe hacerse. porque así vas a tener tú la posibilidad de entrar a la cifra repartidora. Explicarles a los peruanos que la cifra repartidora es un problema, es muy problemático para que lo puedan entender. Lo entendería muy poca gente, porque es un método matemático, ¿no? Que se usa desde 1963, ¿no? Imagina. Y entonces, la gente no lo va a entender. Si no entiende cómo votar, menos vas a entender cómo es la cifra repartidora. Pero ese es el peor escollo que vas a tener tú, la cifra repartidora. No la cantidad de votos que pueden tener tú como persona, no como te digo, ¿no? Mucha gente podrá votar por el uno, el uno, el uno, el uno, el uno de Avanza País, ¿no? Y no marcó el símbolo. Ya lo hemos visto en el 21, ¿no? En el 21, de los 900.000 peruanos que estábamos aptos para votar, ¿no? Y que fueron solamente el 30% a votar a las urnas en el 2021. O sea, estamos hablando de unos 300.000 peruanos, más o menos 200.000, 280.000 peruanos que fueron a votar en todas partes del mundo, ¿no? Este, el, el número uno que salió, que puso su congresista, que fue Renovación Popular, sacó solamente 32.000 votos. Mm. A nivel mundial, 32.000 votos, nada más. La marca de Renovación Popular sacó 32.000 votos. Y el candidato, la suma de los cuatro candidatos, en esa época eran cuatro candidatos, no llegaba ni siquiera a 6.000, porque Pero lo sí, importante que es conocer porque bien y estar Ceballos bien tuvo educado cuatro en mil esto, ¿no? votos, ¿no? Y los demás tuvieron menos de 1.000 votos, ¿no es cierto? Por eso no digo así. Y en el caso Javier, de Fuerza, en el no, caso de digo, Fuerza Popular fue peor sí, todavía, peor, mira, pues. ¿no? Porque sacó solamente 26.000 votos a nivel nacional, se los dio a Argentina. Si yo te enseñara mis cuadros estadísticos, Avanza País y Juntos por el Perú tuvieron mayor votación, ¿no? En todos los países del mundo, menos en Argentina. Argentina le dio, ¿no? El voto para pasar a ser el segundo más votado, ¿no? Marcando la K de Keiko, ¿no? Y por eso puso a Lizarzaburo con 1.700 votos. ¿Qué nos representa 1.700 votos a 900.000 o a 300.000 que fueron a votar? No representa. Entonces, yo hago un llamado aquí a todos los peruanos que estamos en el exterior, a que primero voten al partido que ustedes quieran, ¿no? ¿Cómo se llama? Votar, porque es la única forma de poder, o sea, elegir al que realmente queremos. Si quieren votar por José Antonio García, marquen el trencito, ¿no? De Avanza País y después escriben el uno. Yo no soy quien está dirigiendo el voto, cada uno votará a conciencia, el voto es secreto, pero tienen que marcar el símbolo del partido. Si no marcan el símbolo del partido, no están dándole el voto a José Antonio García. Bueno, José Antonio, gracias por haberme escuchado, gracias por haber atendido tus últimas palabras de despedida para la gente que te está viendo, ¿no? Y te llamaremos otra vez para hacer ya una entrevista grupal con los que nosotros consideraremos que van hasta pasar a la segunda vuelta
los partidos y que podrían tener opción de ser elegidos senadores o diputados. Muchísimas gracias, Javier. Mire, compatriotas, por favor, fíjense, me parece que esta entrevista ha sido para mí ha sido muy interesante. Yo le agradezco mucho a Javier por sus preguntas, por el nivel de sus preguntas, porque yo creo que muchos de estos conceptos, de alguna manera, hemos estado esperando, pues, esa otra arista, ¿no? Para poder tener una mejor comprensión, ¿no? Yo solamente quiero decirles muy cortito, yo no voy a ser un candidato ausente. Soy su gestor presente en el lugar donde realmente se pueden solucionar tus problemas. Vivo en el Perú para trabajar por ustedes. Muchas gracias. Gracias, José. Entonces nos estaremos viendo pronto. Gracias, amigos. No, nos estamos viendo.